Hola, ¿cómo están amigos? Si hablamos de dulzura en nuestro taller, ¿hay algo más dulce que estos ángeles? Imposible. Miren por favor estas bellezas que me tienen loca de amor. Miren lo que son. Son preciosos, súper delicados, bellísimos. Y no solamente para dedicarnos ahora, como decía en el tuto, para ahora en estas fechas especiales de Navidad, sino que para todo el año, para regalar a amigos, para regalar a los niños, para hacer guirnaldas, móviles para el cuarto del bebé, souvenir también se los menciona en el tutorial, pero bueno, son ideas que van surgiendo. Hay que disfrutar de estos angelitos todo el año. Miren lo que son, divinos, divinos, divinos. No saben que en un periquete los vamos a tener hechos, así que ¿qué les parece si nos ponemos a tejer poquito, tejemos poco, trabajamos un ratito y disfrutamos de estas bellezas? Vamos a trabajar entonces. Bien, amigos, acá están bien de cerquita estas maravillas. Miren lo que son estos angelitos, por favor. Son una dulzura total. Miren qué bonitos. Podemos hacer muchísimos. Podemos hacer no solo para decorar ahora en Navidad, sino también como souvenir para bautismos, para nacimientos, para colgar en un móvil en el cuarto de un bebé, de una criatura. Miren qué belleza y no saben lo fácil, 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 fácil de hacer. Vamos a hacer las alitas y luego ese bello cuerpito tan, tan sutil que queda. ¿Qué tengo acá? Este lo hice con cashmere de verano. Por aquí tengo esta madejita divina en color manteca. Estos están hechos con el otro cashmere, pero este finito, esta lanita, muy linda. Pero también lo pueden hacer con hilo de algodón, ningún problema, lo pueden hacer igual. Si eligen una hebra finita, mucho mejor, porque quedan como más delicados. Si quisieran hacer, no sé, un ángel más grande y con un hilado más grueso, estaría para, no sé, para colgar en alguna puerta, pero no quedan tan delicados como están estos hechos. Acá tengo un poquito de lame porque me gustó darles ese toquecito de brillo, ya que lo vamos a hacer para ahora, para la fiesta. Puede ser dorado, puede ser plateado, pero eso si ustedes quieren, no hay ningún problema. Miren lo que tengo acá, apenas una nada de vellón, que puede ser un poquito de algodón, puede ser algún papelito, que es para colocar en la cabeza del angelito. Y otra de las cosas que nos va a hacer falta, lo que tengo por ahí, es un poquito de alambre. Estos tienen de otros colores, es para hacer el halo. Este es de cobre, este es blanco. Y como voy a hacer ahora con esta lanita en color lila suave, le voy a hacer el halo con este color de alambre que queda tan bonito. Estos alambres se compran en mercerías o en librerías artísticas, los pueden conseguir, son muy maleables. Y si no, el alambrecito finito que tengan en casa es para hacerle el halo y pegarle por detrás del angelito. Así que esto, alguna alicate para cortarlo, no vamos a usar tijera. Y si le quieren poner ese toque de brillo tan lindo, puede ser el chibré, que lo venimos trabajando en todos estos proyectos que hemos hecho para Navidad. Recuerden que tenemos una lista especial en el canal que es todo de Navidad y se van sumando los que hicimos en estas últimas semanas. Así que a disfrutar del crochet y de estos trabajos tan bonitos que los dedicamos para nuestra familia, para nuestro hogar y también para vender, obviamente. Bueno, una cola para pegar el chibré y listo. Puede ser cola vinílica también. Yo como tengo esta que me gusta más, bueno, ahí va. Agujita, una agujita puede ser 2,5, un número 2 o un número 3. Esta es una número 3. Para tejer con la hebra bien finita que tengo de esta lanita, de este acrílico tan finito. Bueno, vamos a hacer alitas, esas alitas que son una dulzura. Y yo les mencioné que lo voy a hacer en este color tan bonito. Miren qué fácil, obviamente tenemos que hacer 2 alitas, o sea que vamos a tejerla 2 veces, pero es muy fácil. Van a hacer una base con 5 cadenitas. Ahí, y tejemos 5 puntitos. Bien, ahí. Ahora voy a tejer una cadenita más
y vuelvo con 4 puntos bajos. Van a ser un montón porque la verdad que quedan hermosos. 3, 4 puntos bajos. Este último punto voy a tejer un puntito deslizado. Ahí. Cadenita, giro. Ahora voy a saltar el punto deslizado y tejo aquí 4 puntos bajos sobre los 4 que tenía anteriormente. Estoy tratando de agarrarlo que se me escapa porque es muy chiquitito. Y se hace muy rápido también, ¿eh? 3 y 4. Bien. Una vez que tengo estos 4 puntitos tejidos, voy a tejer 3 cadenitas al aire. Ahí. Giro mi trabajo, levanto una cadenita más y regreso tejiendo puntos bajos. Sobre estas 3 cadenitas voy a tejer un punto por cada una de esas cadenitas. 3. Ahí. Y ahora después de estos 3 puntos vamos a tejer un punto bajo, un aumento en este punto, o sea, tejemos 2 puntitos juntos y 2 puntos bajos, 1, 2 y en el punto deslizado otro punto deslizado, ahí. Ahora cadenita y giro. Y ahora voy a tejer 2 puntos bajos, salto el punto deslizado y tejo aquí 2 puntos bajos. En este punto voy a tejer un aumento. Y aquí nos quedarían 5 puntos. Vamos a tejer esos 5 puntos bajos. 1, 2 y quedarían esos 3 que habíamos aumentado con las cadenitas. Ahí van. 3, 4. Es bien chiquitito esto, lo tengo que andar pellizcando. Y aquí entraría el último. Y 5. Bien. Ahora voy a levantar 3 cadenitas nuevamente porque estamos haciendo la alita cada vez más larga. Esas 3 cadenitas, giro, tejo una cadenita al aire para regresar con puntos bajos. Sobre estas 3 tejemos esos 3 puntitos. Ahí. Y ahí. Completamos los puntos bajos de la cadena. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos corridos. 3, 4 y 5. Después de hacer unas cuantas, no saben, las van a hacer rapidísimo. Bien, ahora viene un aumento. O sea que tejemos 2 juntitos. Y ahora tejemos 2 puntos bajos. 1, 2 y este último es un punto deslizado. Bien. Cadenita, giro y tejemos 2 puntos bajos. Recuerden que el punto deslizado siempre lo saltamos. Un aumento. Y 9 puntos bajos corridos. Es muy fácil de hacer. Estirar la hebra. 9 puntitos bajos, que es los que nos quedan. Bien, una vez que tejimos ahí toda la hilera, miren qué bonita como ya se va formando. Vamos a tejer una última hilera. O sea, repetimos tejiendo estas 3 cadenas, ahí que estiran la puntita del extremo del ala, giro, una cadena para regresar y tejemos corrido 12 puntos bajos contando estas 3 de las cadenitas. Ven que es tan pequeñino esto.
Y como tengo mis manos lejos para poder mostrarles sobre la mesa, ahí está. Hice las 3 y nos faltarían 9 más. En total son 12 puntitos bajos. Y 12. Acá tengo los 12 puntitos. Ahora voy a tejer un aumento, 2 puntos bajos y un punto deslizado. Hasta aquí formamos el alita. Ahora, en vez de cortar aquí la hebra, yo me voy a ir moviendo hasta este borde con puntitos deslizados. Ahí. Esto es muy simple. Vamos llevando esta hebra antes de cortar al encuentro con la otra hebra de inicio. Ahora sí, voy a hacer un nudito. Y hemos terminado esta belleza de alita. Miren lo que es, súper dulce. Tenemos que hacer 2, obviamente. Miren qué linda. Acá simplemente vamos a hacer un doble nudito y cortamos la hebra. Porque estas alitas las vamos a unir. Voy a cortar una hebrita sola. Así ya con esa que me queda, aprovecho. Yo ya tengo la otra lista. La voy a traer para acá. ¿Ven? Con esta que me queda voy a aprovechar y la voy a unir ahí, pero la voy a unir luego, ahí, con unas puntaditas. Ustedes pueden colocarlas así, las pueden colocar hacia abajo, como están ahí los angelitos. Ustedes van a jugar de qué forma quieren colocar las alitas. Pueden ir así o pueden ir un poquito más elevadas. Eso lo van a ver después. Yo dejé esta hebra para darle una puntadita, pero lo vamos a dejar para cuando lleguemos. O lo puedo coser ahora. Miren, esto es nada. Es muy, muy simple. Así. Van a enfrentar las dos. Y simplemente unas puntaditas. Esta aguja un poco gruesa para esta hebra que es tan finita. Pero eso es todo. Porque estas alitas luego quedan dentro del cuerpo del angelito. Ahí ya con esto es más que suficiente. Me quedan unidas las alitas. Lo iba a hacer después, pero la verdad, miren. Ustedes después se fijan cómo quieren colocar las alitas, pero las vamos a reservar. Las voy a poner a un costado. Y ahora vamos a hacer así. Tenemos que hacer una especie de flecos. Entonces, ustedes van a buscar una medida. Esto tiene unos 20 centímetros aproximadamente. Y acá vamos a hacer, yo lo combiné con un lamé que puede ser dorado o plateado, pero eso es a elección. Si ustedes quieren lo hacen, si no, no hay ningún problema. Y acá sí utilicé la hebra doble para hacerlo más rápido, porque esto es muy finito. Les voy a mostrar un poco, pero me voy a quedar haciendo vueltita porque esto si no. Miren, esto es así de simple. Puse las 2 hebritas porque es finito para hacerlo más rápido a estos flecos, o es como una especie de borla que vamos a hacer. Y el hilito de lamé. Así unas entre 25 y 30 vueltas, porque quizás ustedes tengan un hilado apenitas, un poquito más gruesito, entonces se van a fijar que no quede muy gordo. Pero como esta lana es bien finita, podría ser el hilo también que les mencionaba, bien finito, o el cashmere de verano, que también es mucho más finito que este. Unas 30 vueltitas, que es lo que me voy a quedar haciendo. Bien, aquí di unas 25 vueltitas, me pareció que fue suficiente, pero es entre 25 y 30 más o menos, ahí como para hacer un buen flequito que haga de cuerpo. Primero vamos a atar, aquí tengo una hebrita media larga, ahí vamos a atar bien ajustado, ahí, y lo retiro. Obviamente yo elegí este largo, ustedes pueden elegir el largo que quieran. Cortamos la parte de abajo. Después hay que emprolijar, pero por ahora vamos haciendo así. Y reservamos. Ahí. Ahora, ¿para qué era el vellón? Para esto, miren. Muy chiquito, porque ahora voy a poner menos. Muy, muy poquito. Si no tienen a mano esto, puede ser un poquito de algodón o un papelito. Hacen un bollito
Y simplemente con el mismo material, con este color, ya yo no estoy utilizando ahora el lamé, ya está. El lamé era más que nada para la túnica o el cuerpito, porque hace todo junto. Vamos a hacer una bolita forrada con este color. Por eso les decía, es muy poquito, pero lo tenemos que cubrir. Ahí hacemos una bolita bien chiquitita con este color. O sea, con el mismo color que van a utilizar para la túnica o el cuerpito. Listo. Y hacemos, si podemos, un nudito para que esto no se desarme. Ahí. Y si no, le pondrán alguna gotita de pegamento, pero bueno, así con un nudito, que ahora como me quiero apurar, no me va a salir, me está costando. Ahí está, vamos a ver si lo puedo enganchar. Más o menos, no, le erré, vamos de nuevo. Bueno, ustedes hacen un nudito, yo me voy a quedar haciendo acá un nudito porque me quiero apurar y no me va a salir. Bien, acá me costó hacer el nudito porque él estaba en el aire, pero miren, es nada más que tapar un poquito ahí con esta lana. Ahora voy a agarrar otra hebrita. Esto es muy fácil. El nudito lo voy a dejar para abajo y voy a esconder aquí la cabecita en el medio. Y con la misma lana de esta especie de borla que estamos haciendo, lo vamos a cubrir. Ahí. ¿Ven? Por eso tenía que ser el mismo color. Y esto lo atamos. Ajustamos bien porque esto va a ser la cabecita. Y acá mismo hacen un nudito. Si ustedes no pueden, como yo estoy acá luchando, si tienen a alguien que les ayude, bueno, al marido, sostené ahí que yo ato y ahí aprovechan y tienen ayudante. Hacen un par de nuditos para que esto no se desate porque es la cabecita. Es la cabeza del ángel. Listo. Ahí corto lo que sobra. Ahora viene el momento de las alitas. Entonces, van a dividir al medio. Ahí. Buscan la parte, a ver, lo voy a hacer de vuelta porque quiero ver el frente de la carita que quede ahí bonito. Entonces, ahí lo dividen. Es un aproximado, tampoco tiene que ser. Ahí está, esa es la carita, porque si lo dejo de costado tiene el nudo ahí. Una vez que lo dividen, traemos las alitas, las colocamos. Vieron que yo les decía era una puntadita así nomás porque era para unirlas. Todavía están blanditas, pero recuerden que esto lleva cola y las alitas van a quedar armadas. Bueno, y acá vamos a tener lo que sería el cuerpo. Entonces, otra hebra más. Ahí. Esta un poquito más larga. ¿Por qué? Porque vamos a marcarle como si fuese la cintura. No apretamos tanto, solo para sostener las alas. Y acá le vamos a dar varias vueltas, pero sin apretar como aquí hicimos en el cuellito. Como para que él le marque como si fuese un cinturoncito. Ahí, ahí, ¿ven? Y sin apretar. Ahí lo giro porque así dejo el nudito para la parte de atrás. Son trabajos muy simples, no hay gran cosa aquí. Doble nudo, corto el sobrante, después voy a emprolijar la parte baja de esta túnica. Listo, tenemos el 95% del trabajo terminado. ¿Qué nos quedaría para hacer? Bueno, acá, esto. Emparejamos bien todos los flequitos y ahí recortamos para que esto quede prolijo. ¿Qué pueden hacer? Si lo quieren terminar en forma de piquito, lo pueden hacer también. ¿Bien? Pueden hacer unos más cortos, unos más largos. Ahí estamos. Miren, miren qué belleza. Bueno, ¿qué nos quedaría por hacer? El halo. El halo, que puede ser con... Ahí voy a buscar alguna tapita para que me ayude al tamaño que estoy buscando. A ver, tengo por acá. Podría ser esto. Es simplemente ahí. Tengo mi alicate para... Lo tenía re lejos a mi alicate. Ahí más o menos. Tiene que ser algo más pequeño, porque esto como que le va a quedar muy grande. Acá tengo otras cositas. Acá hay de todo en esta mesa.
Ahí, más chiquito. Creo que está. Algo que les ayude a que esto quede bien redondito. Y lo giramos. Miren qué maleable que es. Que solito se queda. Ahí está. ¿Ven? Si ustedes lo desean, le ponen alguna cintita, un poco de pegamento o nada. Y aquí lo van a cortar más cortito, porque esto está muy largo. Esto le van a poner pegamento aquí. Yo le voy a poner esa silicona que quise usar de molde y lo clavan en la parte de atrás. Pero pongan pegamento, así no se sale después. Porque quizás ahora se mueve, pero después una vez, ahora yo no le voy a poner, pero ustedes le ponen pegamento. Con la misma hebra van a enhebrar y le van a hacer, aquí le van a hacer el ojalito, esto como para colgar. Con una hebra así finita, así nomás, así finita. Si quisieran hacer una cadenita, lo pueden hacer. Quieren poner algo plateado, algún cordoncito, si ustedes tienen, también pueden colgar algún cordoncito. Esto lo voy a hacer después. Pero ¿qué quería mostrarles? El tema del chibré. Voy a traer un papelito. Acá tengo mi papelito. Ahí. Y con el pegamento, por eso les decía, esto queda como muy flojito. Con el pegamento así, lo van a... Si no es este, puede ser la cola vinílica. También les va a ayudar a que las alitas queden bien armadas, porque quedan duritas. Lo llenan ahí con pegamento, que les va a ayudar a que las alitas queden duras, porque esto es una lanita, recuerden que es muy, muy blandito todo, muy suave. Y luego que lo embadurnaron bien con esto, eligen el chibré que quieran. Como yo usé lamé plateado, vamos a usar aquí chibré plateado, porque aparte con el lila me parece que va a quedar más bonito. Ahí. Y así lo van a dejar secar. Esto seca en un rato. Se pueden hacer unos cuantos, hacen todo acomodan los angelitos y lo hacen todo junto para que esto se seque y ya está, lo tienen listo. Es simplemente tirar ahí, después se recupera todo lo que cae en el papel. A mí me gustó hacerle este toque con brillo, pero si quieren pegar lentejuelas, pueden pegar lentejuelas. Todo eso que estuvimos haciendo con los trabajos anteriores, estas semanas que han pasado, y nos dedicamos a hacer trabajitos para regalar en Navidad, para decorar nuestro hogar. Bueno, así. Así yo lo voy a dejar secar. Una vez que seca, recupero de este papelito todo el chibré que sobra. Pegamos el halo, no se olviden de pegarlo. A este, por ejemplo, me falta ponerle el colgante aquí, pero miren, miren qué belleza. En la parte de atrás yo no le puse chibré y quedan duritas. ¿Ven que quedan duritas las alitas? Esta está con la misma lana, también quedan duritas. Tienen las alitas un poquito más abajo. Y aquí tenemos este otro que es un sueño, me encanta este celeste, con las alitas más abajo. Miren qué bonito, qué fácil, cuántos pueden hacer, disfrutar y regalarle a toda la familia. Y recuerden que también pueden hacerlos para souvenir, que quedan un sueño. La verdad, son súper delicados, muy bonitos. Espero que les haya gustado. Voy a correr el de papelito. Que los disfruten y que hagan muchos, muchos angelitos que son divinos para tener en casa. Muchas gracias, nos estamos viendo en otro tuto. Les dejo un beso enorme y muchas, muchas gracias por tantos mensajes hermosos y por su compañía, que es muy, muy linda y siempre la estoy esperando. Gracias, besos, chao.